Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de Hermes, más exactamente del Kybalión y sus 7 principios, y vamos a hablar del Baphomet. ¿Qué relación tienen estos 7 principios con el Baphomet? Ahora lo vamos a estar viendo. En este canal hemos hablado mucho de Hermes, hemos basado varias de nuestras investigaciones en el conocimiento que dejó este mensajero de la antigüedad. Y hemos reiterado en varias ocasiones que Hermes hace parte de esos mensajeros que provienen de la fuente original de la luz y que han venido a instruir a la humanidad de este planeta Tierra. Hermes dejó un legado impresionante de conocimiento y sabiduría. Sin embargo, a Hermes se le asocia mucho con las corrientes ocultistas desde la antigüedad, con todo el tema místico y esotérico, incluso con la masonería y otras corrientes que, bueno, profesan y estudian conocimientos de las más bajas vibraciones. Y esto ha hecho pensar a muchas personas de que Hermes es un mago oscuro, de que Hermes hace parte de las fuerzas oscuras que controlan al planeta, puesto que supuestamente su sabiduría ha alimentado todas estas sociedades secretas y corrientes del ocultismo durante muchísimo tiempo. Pues hoy vamos a tocar esos 7 principios hermenéuticos, como le llaman, y entregar nuestra visión e interpretación para rescatar de las pezuñas de toda esta manipulación que se ha hecho con el conocimiento de Hermes ese legado original, cuyo propósito no era fundar religiones, ni hacer en su figura toda una adoración histórica, y que ya hemos visto todo el mal que ha generado el tema del cristianismo. Jesús no quiso hacer eso, como tampoco Hermes, cuando dejó lo que dejó como enseñanza, quiso alimentar todas las corrientes de nigromancia, de misticismo y esoterismo, como se ha creído hasta ahora. Así que vamos a hablar un poco primero del Kybalión, para tener conceptos y entrar de lleno en el tema. El Kybalión es un documento de 1908 que resume las enseñanzas del hermetismo, también conocidos como los 7 principios del hermetismo. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados los Tres Iniciados, y por su estilo se considera que el autor que así firmó fue William Walker Atkinson. Su contenido base del movimiento del siglo XX llamado Nuevo Pensamiento, está vinculado con el hermetismo y se vincula a un alquimista místico y deidad de algunas logias ocultistas llamado Hermes Trimegisto, a su vez vinculado con la deidad egipcia Tot, y cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de los faraones, y según una leyenda hermética fue guía de Abraham. Esta es la definición por lo general que se conoce no del hermetismo, del Kybalión, ¿no? El Kybalión reúne estas enseñanzas de Hermes en 7 principios. Esto no fue escrito, el Kybalión no fue escrito por Hermes. El Kybalión reúne algunas enseñanzas de Hermes, estos 7 principios, y como vimos en la definición, de esto se han nutrido muchas corrientes del ocultismo. Por eso se cree que Hermes, bueno, hace parte de todo esto, ¿no? Porque su sabiduría alimentó estas corrientes que vienen desde el antiguo Egipto. Así bien, estos 7 principios se distribuyen de la siguiente manera. Aquí están, vamos a leerlo superficialmente y luego vamos a hacer la relación del por qué tiene que ver con el Baphomet. Muchos de ustedes ya sabrán qué es el Baphomet, ahora vamos a hablar un poquito de esto. Los 7 principios son: el primero, el mentalismo, que dice que el todo es mente, el universo es mental, el todo es el conjunto totalizador, no hay fuera, nada hay fuera del todo. El segundo es correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Afirma que este principio se manifiesta en los 3 grandes planos: el físico, el mental y el espiritual. El tercer principio es vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El cuarto, la polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos, son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El quinto, el ritmo. Todo fluye
y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El sexto, causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Y el séptimo, el género. El género existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. En el plano físico es la sexualidad. No voy a profundizar en cada uno de estos principios, ni a interpretar ni nada de esto, porque precisamente eso lo vamos a hacer en el análisis que hagamos ahora cuando estemos tocando lo del Baphomet. Solamente menciono la definición y los 7 principios para que lo tengamos como base de conocimiento a lo que vamos a estudiar ahora. Ahora, si vamos a lo que es el símbolo del Baphomet, como para mencionar una definición básica, ¿no? Para quienes quizás no hayan escuchado nunca nada de esto, el Baphomet es una deidad, por así decirlo, adorada por algunos grupos sectarios desde la antigüedad, como los templarios, por ejemplo, que es el grupo más famoso al cual se le asoció la adoración a esta deidad. El Baphomet o Baphometo es una deidad representada por una imagen antropomórfica. Ahora colocaré una imagen que contiene dentro de sí elementos heterodoxos asociados al cristianismo de la época medieval. El término Baphomet es poco conocido en sí mismo y si lo es se debe casi exclusivamente a la aparición de un término similar en el proceso que sirvió para aniquilar la Orden del Templo o Caballeros Templarios, una antigua orden militar en 1307, y para suspenderla por el Papa Clemente V en el Concilio de Vienne en 1314. De hecho, este Baphometo fue uno de los pilares sobre el que los inquisidores del rey de Francia, Felipe, basaron el grueso de las acusaciones de herejía, junto a otros cargos infundados que presuntamente habían cometido el gran maestre Jacques de Molay y los templarios, que incluían renegar de Jesús, pisar la cruz de Cristo en sus ritos y practicar la sodomía y el bestialismo. Actualmente la mayoría de los historiadores afirman que el rey de Francia dio por buenas todas las acusaciones para acabar con la poderosa orden del Temple y hacerse con sus bienes. Básicamente es una deidad antropomorfa, como dice por ahí, ahorita colocaré la imagen, que se asoció a la orden templaria, pero que también es asociada a otras sociedades secretas como la masonería, los Illuminati, porque esta sería una de las tantas representaciones que se hace de Lucifer, del luciferismo, del portador de la luz. Por supuesto, esta figura tiene muchísima relación con esta entidad luciferina. Este fue uno de los argumentos que utilizó la iglesia en aquella época para perseguir a los templarios por adoración al demonio e irlos asesinando. Sin embargo, pues esta adoración y este culto permaneció en otras sociedades ocultistas hasta los tiempos modernos. Pero ¿qué tiene que ver esto con Hermes Trimegisto? Aquí voy a poner el Baphomet para que tengamos la imagen, el gráfico de cómo fue representado. Y este dibujo fue realizado exactamente por Elías Levi. Él fue quien realizó este dibujo y bueno, se encuentran símbolos que demuestran que Baphomet es sin duda el dios de la luz y la iniciación, así se conoce en estas diversas corrientes que le adoran, porque evidentemente Baphomet está ligado a Lucifer. Es la misma entidad, es una representación de Lucifer y sus símbolos lo corroboran. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar los símbolos del Baphomet porque los 7 principios de Hermes dentro del documento del Kybalión están representados o asociados a esta criatura, a esta deidad demoníaca. Y de ahí, entre muchas otras cosas, es que se ha asociado mucho a Hermes, a estas corrientes. Todas estas opiniones son válidas, pero son válidas y comprensibles porque no se está teniendo en cuenta el verdadero significado
de los 7 principios y del conocimiento y sabiduría de Hermes, que fue secuestrado para alimentar estas corrientes y manipulado. Eso es otra cosa, como lo fue el mensaje de Jesús, como lo fueron los mensajes, por ejemplo, de Buda, que también se convirtió en religión, y muchos otros en la historia que se les manipuló y se les desvió de su propósito original. Hermes fue víctima de lo mismo. Entonces vamos a analizar los símbolos del Baphomet y empezaremos a estudiar cada uno de los 7 principios, porque la interpretación que se le da a estos 7 principios dentro de estas corrientes ocultistas, esa interpretación es la que ha servido para alimentar de ahí en adelante a las diversas filosofías que estudian estos principios, corrientes de nueva era y corrientes místicas y esotéricas de la actualidad. La interpretación de todas estas corrientes que acabo de mencionar está sujeta a la relación que se ha hecho desde la antigüedad del Baphomet con estos 7 principios. Y ahí es donde está el engaño, que muchos, por supuesto, desconocen porque no saben la relación que se ha hecho con ese conocimiento de Hermes y el Baphomet Lucifer. Vamos a verlo entonces. Levi dibujó a Baphomet con cabeza de cabra, rasgos andróginos y símbolos iniciáticos. Sentado sobre un cubo, entre los cuernos de la entidad dibujó un pentagrama o una antorcha y una antorcha. En su cuerpo añadió pechos femeninos y un falo con forma de vara de Hermes, un brazo masculino y otro femenino, y una mano hacia arriba y otra mano hacia abajo, señalando una luna creciente y otra menguante. Cada brazo tenía una palabra en latín, salve y coagula. Aquí vemos la imagen, la representación gráfica del señor Eliphas Levi. Fue el que hizo este dibujo. Aquí vemos el Baphomet con la mano hacia arriba, hacia abajo, las 2 lunas, la antorcha del fuego de Lucifer, la antorcha de Prometeo, la estrella de 5 puntas. En el video que hablamos sobre el tetragramatón, aquí está el símbolo ocultista del nombre del falso dios. Los cuernos, la cara de cabra, los pechos de mujer, en su vientre unas serpientes enroscadas en un báculo, bastante similar al símbolo de la medicina, las alas de demonio y las patas de cabra. Una imagen perturbadora, cargada de símbolos, y que ahora pues vamos a analizar según la interpretación que se le da en estas corrientes. Repasemos los símbolos citados desde la simbología. La piedra bruta simboliza el masón en estado bruto, el aprendiz. El cubo de 6 caras cuadrados simboliza el masón en estado elevado, el compañero. El cuadrado que se relaciona con el cubo es el símbolo del mundo y de la naturaleza, y en él encontramos el nombre del dios en hebreo YHWH. Los 4 elementos, las 4 estaciones. Tenemos pues a un Baphomet sentado sobre el mundo, el dios de la creación. Es decir, que sobre donde él está sentado hay una piedra y hay un cubo, y esto tiene referencia a los grados iniciáticos de la masonería, donde se habla del aprendiz, el compañero y el maestre. Aprendiz, primer grado, compañero, segundo grado, y tercer grado, maestre. Y de ahí en adelante pues los 33 grados de la masonería, donde solo acceden pues los más fieles dentro de toda esa logia. La antorcha simboliza la luz divina y es llevada por aquel que porta la luz a la humanidad. ¿Quién portó esa antorcha o esa luz? Lucifer, Prometeo, Enki y muchos otros dioses mitológicos que supuestamente fueron benefactores de la humanidad. Por tanto, según la simbología, el dios que porta la luz no concuerda esta explicación con la condición del dios de la iniciación de Baphomet. Entonces, según la mitología o la simbología, él es el dios que porta la luz, Lucifer. El pentagrama o estrella de 5 puntas ha sido utilizado desde los albores de la humanidad. Los pitagóricos lo denominaban pentalfa y algunos iniciados lo vinculan a Sirio, el primer dios que tal vez conoció la humanidad. Kenneth Grant, jefe de la OTO,
inglesa y último discípulo de Aleister Crowley, apuntaba que para los egipcios Sirio fue expresado por el jeroglífico de los dientes y la serpiente, siendo ella la madre primordial que parió a los 7 planetas conocidos como los determinadores del tiempo. Se podría añadir que Sirio está representada también por el perro y es la estrella de la mañana, la estrella que da origen a la creación. Baphomet, por todo ello, se representa con un símbolo ligado al primer dios, a la luz primordial. Ahí está toda la relación que tiene entre Lucifer, el pentagrama, Jehová, la antorcha, el Baphomet. Todo esto lo que nos está diciendo, todos estos símbolos, toda esta simbología, todos estos falsos dioses pertenecen a esa misma organización oscura que controla el planeta desde tiempos antiguos. De ahí la adoración también al Baphomet, porque el Baphomet engloba con todos estos símbolos la rebelión luciferina, reptil y como le quiera llamar, que hace cientos de miles de años cayó al planeta. Si usted va al Baphomet, representa todo eso. Y todavía no hemos desglosado los símbolos y los 7 principios manipulados que se le asocian a este ser repulsivo. El estado derecho del pentagrama simboliza el triunfo del espíritu sobre la materia. El estado inverso, por contra, simboliza lo contrario. El pentagrama de Baphomet aparece en su estado derecho porque su figura es divina e iniciada, no material como es el caso de Satanás. De hecho, las sectas satánicas actuales utilizan el pentagrama en inversión. Entonces, esto nos enseña algo también, que está relacionado con aquel video que hice sobre Lucifer y Satanás. Lucifer y Satanás son la misma fuerza, pero representan 2 caras distintas. En este caso, Lucifer es la estrella de 5 puntas, normal, así como se ve, derecha, y Satanás representa la estrella de 5 puntas invertida. Entonces, cuando hablábamos del tetragramatón en el video anterior, como ese nombre, ese supuesto nombre de Dios, ahí lo que está sucediendo es que como humanidad hemos estado adorando, tal cual lo digo, a Lucifer. Porque, bueno, siempre hemos tenido esa percepción de que Dios es el bueno y Satanás es el malo. Pero realmente aquí no hay ningún Dios bueno. Porque cuando hablamos del Dios universal, del Dios verdadero, está por encima y por fuera de todos esos conceptos humanos. El concepto que nosotros tenemos de Dios en este planeta Tierra, derivado de las distintas corrientes religiosas y adoraciones antiguas, es esa imagen y concepto que Lucifer entregó a la humanidad al hacerse pasar por Dios. Y esa fuerza supuestamente buena tiene una contraparte negativa que es Satanás, el opositor. Esas 2 fuerzas aparentemente se enfrentan, pero pertenecen a la misma organización. Y aquí lo estamos viendo en el símbolo de la estrella de 5 puntas, que si está hacia arriba es Lucifer y si está hacia abajo es Satanás. Y esa estrella de 5 puntas es el tetragramatón, del cual se ha dicho que es la raíz del nombre del Dios verdadero, que ya denunciamos que realmente no es el nombre de ningún Dios, sino que es el nombre de la rebelión. Y así hemos creído hasta ahora. Hemos estado adorando toda esa mentira. Pero bueno, para eso estamos, para aprender y conocer y no seguir cayendo en el mismo error. El resto de simbología de Baphomet, sin embargo, debe observarse desde el hermetismo y sus 7 principios herméticos. El hermetismo es la manipulación del conocimiento de Hermes, así como el cristianismo es la manipulación del conocimiento del Cristo, así como el budismo es la manipulación del conocimiento de Buda. Las corrientes, ya sea místicas o religiosas, que se desprendieron de estos mensajeros es precisamente la manipulación que ha desvirtuado su propósito al venir y encarnar en este planeta. Entonces, cuando uno quiere ir al verdadero conocimiento de Hermes, si usted estudia el hermetismo, esa es la manipulación del conocimiento de Hermes. Si usted quiere ir a las enseñanzas de Jesús y va a la Biblia, de la cual se nutren las grandes religiones, esa es la manipulación del mensaje de Jesús. Y lo mismo con otros mensajeros. No quiere decir que no se pueda sustraer de ahí sus conocimientos. Sí, se pueden sustraer, algunos están tocados, y su interpretación se ha adaptado y adecuado para que le dé sentido a la manipulación. Pero ahí es donde está el reto, saber escudriñar y discernir dónde está la pezuña
de la fuerza oscura que quiso desvirtuar esto para que nosotros no lleguemos a la verdad. Y eso es lo que estamos proponiendo en este video y analizando. Los símbolos de Baphomet se muestran ligados a los 7 principios herméticos. Aquí es donde está la relación. Eso prueba una vez más que este es el Dios de luz y la iniciación. El hermetismo invita a descubrir todos los misterios del universo y el Baphomet posee su ciencia desvelada en símbolos. Veamos la relación entre los 7 principios herméticos y Baphomet. Vamos a analizar cuál fue el sentido y la interpretación que se le dio a estos 7 principios para desvirtuarlos. Vamos con el primero. El primero es el principio del mentalismo. Las palabras salve y coagula de Baphomet, que están en sus brazos, en alusión a la facilidad para disolver y crear, simbolizan el todo es mente y el universo es mental. Aquí en el gráfico, bueno, no se ve, aquí en el brazo, este es el brazo izquierdo de él, se puede más o menos apreciar coagula y aquí se ve más o menos salve, pero usted puede buscar otras imágenes más claras en internet donde puedan ser más legibles. Este primer principio de todo es mentalismo, todo es mente y el universo es mental, se ha tergiversado de la siguiente forma. Se cree que el origen del todo es la mente. Y de esto se han nutrido corrientes del mentalismo, de la psiquis y de diversas corrientes que han utilizado la mente, el poder de la mente que lo tiene, para, entre comillas, crear. Y se han inventado todo tipo de terapias, de rituales, de prácticas para ejercitar el poder de la mente. Pero aquí hay una manipulación en la interpretación. Y es una interpretación con la intención de que el ser humano crea que todo en la existencia del universo es la mente. Y esto está alejado de la realidad. Porque si vamos al principio original, antes de que todo existiera, no existía la mente todavía. Existieron fuerzas primordiales, como dice el libro secreto de Juan, el Padre, Bárbelo y el Vástago. Ahí no había mente todavía. La mente solo aparece cuando el vástago la pide. Cuando dice el libro secreto de Juan en sus primeros capítulos que el vástago pide mente como compañera con la cual trabajar. Entonces la mente de ahí en adelante se le heredó a las humanidades que fueron creadas a través del Cristo para que pudiesen forjar sus espíritus. Y todas las creaciones de ahí en adelante tienen mente como herramienta. Nosotros tenemos mente, los animales tienen mente, el planeta tiene mente. Todo tiene una mente creadora, pero la mente cumple una función específica y es que nos ayude como herramienta para crear nuestros espíritus. No porque la mente sea el principio creador o sea lo más importante de la existencia del ser. Hace parte de una parte importante. Pero además de la mente, en el universo existe el espíritu como memoria. Existe la conciencia, que es antes de la mente. Antes de la mente está la conciencia. De hecho, si estudiamos el libro secreto de Juan, ya se habla de la conciencia del pensamiento anterior. Y la conciencia es más, una condición mucho más elevada que la mente. Entonces, estas corrientes, al enseñar que todo es mente, nos están alejando de la esencia espiritual y de la conciencia, que son 2 atributos necesarios para el avance humano. Por supuesto, no podemos dejar de lado la mente, que es importante como herramienta de creación, pero no lo es todo. Es decir, que no todo es mente, no todo en el universo es mental. Está el espíritu y está la conciencia. Entonces, esas corrientes que dicen es que si nosotros enfocamos nuestra energía mental para, por ejemplo, evitar la Tercera Guerra Mundial y utilizamos la mente y nos unimos para no atraerla, entonces la guerra no sucederá. Eso no funciona así. El poder de la mente es creador, pero cuando se utiliza basado en las leyes para las cuales fue creada y se nos dotó. Porque si nosotros nos podemos a jugar con el poder mental, desconociendo sus principios y cómo funciona, vamos a traer o vamos a crear algo distinto a lo que queremos hacer. Aquí lo estudiamos en varias ocasiones cuando hablamos del libro secreto de Juan, cuando dice que Sofía
La humanidad que se desvió tuvo un pensamiento, tuvo una idea mental. Y a la hora de que su creación se hizo realidad, lo que creó fue algo totalmente distinto a lo que quizás tenía pensado. ¿Por qué? Porque ignoró al compañero. Y el compañero es el espíritu. Y el espíritu está alimentado por la voz de la conciencia. Entonces, cuando se omiten esas fuerzas, esos atributos internos, y solo se utiliza la mente, nos podemos equivocar. Entonces, ese primer principio, en el tema de la manipulación que se le hizo, está precisamente alimentando la idea de que solo con la mente podemos crear. Y eso no es del todo cierto, porque podemos crear con la mente, pero si creamos con la mente y esta no está ligada al espíritu, ahí estamos violentando la ley. Principio de correspondencia. Una mano arriba del Baphomet y la otra hacia abajo. Vamos a ver la imagen. Una mano arriba y la otra abajo. La derecha arriba y la izquierda abajo. Simbolizan el como es arriba es abajo. Y hace poco conversaba con alguien sobre la percepción que se tiene acerca de esta ley de cómo es arriba es abajo. ¿Y qué es lo que buscan estas corrientes místicas representar con esta ley? No buscan representar de que así como el universo es por allá arriba en sus leyes naturales, entonces eso se va a replicar aquí abajo. Ellos no buscan representar eso. Lo que esta ley asociada al Baphomet está representando es que el caos, la destrucción, toda la muerte que la organización oscura generó arriba en los mundos sistémicos que invadió y destruyó, es la misma destrucción y manipulación que han hecho aquí abajo en el planeta Tierra. O sea que allá arriba manipularon genéticamente humanidades, instauraron sus sistemas de control, toda su manipulación, sus religiones y sistemas políticos y económicos que destruyó humanidades y planetas, allá arriba, aquí abajo, lo están implementando. Como es arriba, en los lugares y en las estrellas donde invadieron, también lo trajeron aquí abajo en este planeta Tierra. Entonces, esas leyes falsas que ellos imponen son las que quieren traer aquí abajo. Entonces, ese principio de Hermes en la manipulación se adaptó para que nosotros creamos que todo lo que es allá arriba que ellos hicieron debe ser aquí abajo. Entonces se nos ha dicho en algunas corrientes que allá arriba hay razas reptiles buenas y malas. Entonces quiere decir que las que llegaron aquí abajo también son buenas y malas. Pero yo tengo que decir algo. La forma en que se ha interpretado eso es para precisamente justificar todo el daño que ellos han hecho aquí abajo, porque lo trajeron de allá arriba. Lo que esta ley en su interpretación real quiere decir en los universos es que el modelo, el diseño original que es allá arriba en los universos, se replica aquí abajo en el ser humano y en el planeta Tierra. Principios como que, por ejemplo, en las galaxias están compuestas por un sol central y sistemas girando alrededor. Eso se replica aquí abajo en un sistema solar donde hay un sol central y planetas girando alrededor. Pero también se replica en el planeta Tierra, que tiene un corazón central y alrededor todos los sistemas que componen el planeta Tierra. Pero se replica en el ser humano, que tiene un corazón central y alrededor todo el sistema circulatorio que mantiene la vida del cuerpo humano. Y si vamos al átomo, tiene un núcleo central y alrededor todos los protones y electrones girando para dar vida. Eso es lo que significa, como es arriba en una galaxia, es abajo en un átomo. Es decir, que esa ley se cumple, pero se cumple para lo que es original en la creación. No quiere decir que si por allá arriba nos dijeron que hay hermanos de luz que se comunican desde Sirio y Orión, quiere decir que si aquí abajo nos visitan hermanos de Sirio y de Orión, sean de luz. Porque como es allá arriba, es aquí abajo. No, eso es falso. No es ni allá arriba ni allá abajo. Ellos manipularon esa ley para decir que lo que hacen allá arriba en destrucción lo quieren replicar aquí abajo. Pero vamos con el tercer principio. Principio de vibración. Las citadas manos y la vara de Hermes
en vibración simbolizan el nada está inmóvil, todo vibra. Entonces vemos aquí la vara, que supongo que es la que está en el centro, ¿no? Rodeada de las dos serpientes. Todo vibra, nada está inmóvil. Y eso es cierto, el universo es vibración, todo está vivo, nada es inerte de lo que es de la creación. Por supuesto, cuando se manipula la creación original se pueden crear cosas como estas que son inertes. No tiene vida como tal. Ahora, esto también se ha manipulado dentro de las corrientes místicas con todo el tema de la vibración. Las vibras, ¿verdad? Y que se creen que todas las energías que generen estas vibras son positivas. Porque se visten de esas palabras de que si hacemos esta práctica, si hacemos este ritual, tu vibración se elevará o tu vibración disminuirá. Pero en el universo no hay esa dualidad de vibras altas y bajas, porque los de las vibras bajas que pertenecen a esta organización oscura, que fueron expulsados de esos mundos sistémicos y encapsulados en este planeta, ellos son los de las vibras bajas, pero estas vibras bajas no son originales de la creación. La creación vibra en altas frecuencias de luz a la que los seres humanos estamos invitados a vibrar. Las vibras bajas que tienen ellos y que nos han enseñado a vibrar de esa forma están condenadas a desaparecer. Entonces no quiere decir que porque en ciertas corrientes se abre de vibración y todo esto tenga que ver con estas leyes originales, porque todo eso hace parte del mismo engaño. Vamos con el cuarto principio, que es el principio de polaridad. Las dos direcciones de las manos, la luna negra y la luna blanca, los pechos femeninos y el falo masculino de Baphomet simbolizan el todo es doble. Y esto también ha ayudado a alimentar tantas cosas, tantas teorías sobre la dualidad del bien y el mal, de que en el principio era la luz y la oscuridad. La famosa dualidad. Y hay que decir que si bien es cierto, la dualidad existe en la creación como un principio original, como cuando el libro secreto habla del Padre y Bárbelo, que se unen, ahí hay una dualidad, que se unen para generar la vida. Las dualidades en la creación no dividen, ni son oponentes, ni se enfrentan. La dualidad original de la creación se complementa, como el varón y la hembra, como el sol y la tierra, no como el bien y el mal, que profesan muchas de estas corrientes del yin y el yang, porque el bien y el mal son opositores, se enfrentan, se destruyen. La luz y la oscuridad no son complemento. En el universo desde el principio es luz, la oscuridad es posterior a ese caos. Y se enfrentan, son antagonistas. Esa dualidad, que es la que se enseña en este tipo de corrientes, es la que es falsa. Y es enseñada porque dentro de esta rebelión existe el bien y el mal. Ahí está representado en la luna blanca y la luna negra. Entonces Hermes no quiso representar ese tipo de dualidad. La dualidad que quiso representar es la de las leyes naturales, que al haber fuerzas que se complementan, al unirse generan la vida. Eso es todo. No es nada de opuestos, ni de fuerzas contrarias o que se repelen, ni nada de eso. Esos son ya invenciones y conocimientos traídos por esta organización para confundir a la humanidad. Vamos con el quinto, principio de ritmo. Las fases lunares representadas por las dos lunas simbolizan el todo fluye, refluye y avanza y retrocede, sube y baja. Ese es el principio del ritmo, ahí están representados en las fases lunares, y esto quiere decir que en la creación hay ciclos. Como dice la ley en su principio, ¿no? Todo fluye, refluye, avanza, retrocede, sube y baja. Nada es estático. Tiene ciclos porque dentro de esos ciclos la creación se renueva. Como los ciclos de la mujer, como los ciclos del sol tiene ciclos también, como el fluir de los ríos, de los océanos, los distintos ciclos que tiene el ser humano, los mismos ciclos del sistema solar, de las galaxias, todo eso fluye, hay un avance en todas estas creaciones porque esos ciclos van renovando y sincronizando todo en los universos. Todo lo que se salga de esos ciclos está
desincronizado y por lo tanto, si no se ajusta a todo esto, tiende a desaparecer. Algo de eso decían los mayas cuando hablaban de la sincronicidad solar y de los ciclos galácticos. Y esa energía que va llegando, que toca al planeta, busca precisamente sincronizar a la humanidad terrestre con esos ciclos, para que sigamos en ese avance. Y a todo esto también se le ha dado un sentido místico, que de acuerdo a los ciclos del Sol, de la Luna, los ciclos del planeta, entonces hay algún tipo de ritual, hay algún tipo de conocimiento místico que nos ayuda en el avance espiritual y bueno, todo ese cuento que ya hemos hablado muchas veces aquí y que este tipo de teorías alimentan. Vamos con el sexto principio, que es el principio de causa y efecto, la ley de causa y efecto. Las palabras solve y coagula de Baphomet simbolizan el todo causa provoca un efecto y todo efecto parte de una causa. Y eso es una ley original que enseñó Hermes, causa y efecto. Todo lo que en el universo tenga un principio tendrá un efecto y ese efecto tendrá otro principio que generará otro efecto. Esta ley de causa y efecto, que para nosotros en muchos casos es desconocida, es precisamente la que rige la ley de la reencarnación. Todo lo que hagamos en nuestra existencia, sea positivo o negativo, tendrá unos efectos hacia el futuro. Y de esos efectos están puestos así, esta ley, para que el ser humano aprenda a corregir si se equivocó o aprenda también de una enseñanza que lo ayude a elevarse, ¿no? Esta ley rige todo en la creación, causa y efecto. El Sol, con sus rayos que emite hacia el planeta Tierra, que es la causa, el efecto es que, por ejemplo, las plantas con la fotosíntesis generan el fruto de los cuales los animales como efecto se alimentan. Y de las heces, por ejemplo, de algunos animales, la tierra se nutre con todos sus elementos y de esos elementos que absorben luego los árboles vuelven y generan el fruto y las hojas que generan la fotosíntesis y generan los frutos para que también, por ejemplo, los seres humanos nos alimentemos. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Y así podríamos poner miles de ejemplos de cómo se cumple la ley de causa y efecto. Ley que por supuesto también se le han hecho diversas interpretaciones erradas para ajustarla a los intereses de según qué corriente mística y esotérica, para seguir enseñando y desvirtuando los principios originales de la creación. Entonces no se le da el sentido real que busca esta ley de causa y efecto y el propósito que tiene. El propósito de esta ley es equilibrar el universo, que nada sobre y que nada falte, equilibrar de forma perfecta los universos. Pero se le dan otros sentidos como para dar a entender que esta ley castiga, ¿no? Como el karma y el dharma. Entonces, esta ley es la que nos castiga si nos portamos mal y nos premia si nos portamos bien, muy parecido a lo que hacían los dioses en la antigüedad de bendiciones y maldiciones. Y esta ley no es ningún castigo o ninguna maldición ni ninguna bendición. Es una ley para equilibrar. Que le han dado ese sentido para tergiversarla es otra cosa. Si no existiera esta ley, el universo estaría destruido por completo, porque no habría nada que lo equilibre. Afortunadamente, todo está regido por esta causa y efecto, ¿no? Por esta ley. Y el séptimo principio de generación. Los pechos femeninos y el falo masculino, los dos tipos de brazo de Baphomet, simbolizan el todo es masculino y femenino. Pero, ¿dónde está aquí el engaño? No es que todo sea masculino y femenino, porque lo masculino y lo femenino es aquí en la dimensión terrestre. Realmente en la creación hay dos fuerzas que sirven como principio para generar la vida, y es la fuerza él y la fuerza ella, que se manifiestan en sus distintas creaciones y dimensiones. Ya en la dimensión humana es masculino y femenino. Estas dos fuerzas componen todo lo que existe. El Sol maneja la fuerza él y la Tierra maneja la fuerza ella, que al unirse generan la vida. Las galaxias, los universos, todo está contenido o todo contiene estas dos fuerzas.
Aquí no estamos hablando de géneros sexuales ni nada de eso. Eso son cosas aquí ya humanas. Esas fuerzas se manifiestan, la fuerza él en el hombre y la fuerza ella en la mujer. Esto es una realidad, esto es una ley. Y gracias a ese principio existe la vida en todas las dimensiones del universo. Pero lo curioso de esto es que estas dos fuerzas están representadas en un ser andrógino, como se dice, que es hombre y mujer a la vez. Entonces aquí ya notamos la tergiversación del símbolo, ¿no? O que buscan hacer con este símbolo de que estas dos fuerzas también pueden ser representadas en algo que sea las dos cosas o no sea ninguna. Entonces ya vemos por dónde va la cosa, ¿no? Porque parece esta representación, vamos a ponerlo nuevamente acá, esta representación del Baphomet que no tuviera un sexo definido. No es ni hombre ni mujer. Y comprendemos por qué estas élites que adoran a estos dioses oscuros apoyan fuertemente estas agendas que promueven todo el tema de la ideología de género. Veamos la figura. Es una figura que no está definida si es una bestia o si es un humano, si es hombre o si es una mujer. O sea que se busca tergiversar ese principio de la fuerza él y ella en el universo, borrándolo y manipulándolo para que entonces nosotros aceptemos, ¿no?, otro tipo de fuerzas que desvirtúen el principio original. Y ahí es donde ha estado esta manipulación de este séptimo principio y todo lo que eso ha generado en polémica y en retroceso para la humanidad, porque no queremos comprender que el principio original es uno. Cuando la fuerza él y la fuerza ella se unen, hay vida. Y es una lógica irrefutable porque todos provenimos de esa misma fuerza. Y estos han sido los 7 principios y la manipulación que se ha hecho de ellos. Empezando por el Kybalión, que no escribió Hermes, sino unas personas. Y todo eso metido dentro de la hermenéutica y las corrientes secretas y ocultas que vincularon el conocimiento de Hermes con ellas y así desvirtuaron el mensaje. Hermes, un mensajero que proviene de la Atlántida, es el mismo Tot, que también luego vivió en Egipto, luego del hundimiento de la Atlántida. Fue un mensajero de la luz. Él enseñó el principio de la preexistencia. Hermes enseñó lo que existía antes del origen. En este programa hemos hablado ya en varios videos de eso. Hermes habló del Dios verdadero, nos contó lo que sucedió en la Atlántida, nos contó los misterios de la vida y qué hay después de la muerte. Nos enseñó sobre la antigua lucha entre la luz y la oscuridad. Dos fuerzas que vienen entrelazadas para prevalecer en este planeta. Cómo se trasladó esa batalla que comenzó en los universos a este lugar. Entre muchas otras enseñanzas que están plasmadas en documentos, en las tablas Esmeralda, cuando a su hijo Tat le enseñó, por ejemplo, el proceso de las especies, cómo evolucionan y cómo el hombre asciende. Le enseñó a su hijo Tat el tema de la inteligencia y cómo llegar a ella, a la verdadera inteligencia. Un conocimiento que si se estudia y se comprende, se verá la relación impresionante que tiene, por ejemplo, con el mensaje de Jesús, con el mensaje de Enoc, con el mismo Buda y con muchos otros mensajeros que provienen de la misma fuente de luz, pero que desafortunadamente fueron tomados estos conocimientos por esta fuerza oscura, intentaron destruirlos, los manipularon y hoy en día nos ha quedado desafortunadamente la interpretación que ellos han querido darle. Y la intención con este video es compartirles mi visión y mi investigación y devolverles ese sentido real de las leyes originales que quiso transmitir Hermes en esos 7 principios. No es ningún mago oscuro, no es ningún mensajero de corrientes ocultistas, es uno de los primeros mensajeros de la luz que llegó aquí, que dejó profecías también para el avance y el despertar humano. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, les agradecería su like, la suscripción al canal si no lo están y compartir este video para que llegue a muchísimas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.